Listo, pues vamos a arrancar entonces con nuestra clase que traemos de nómina, recordándoles nada más que si bien iniciamos la semana pasada, pero fue a manera de introducción. Entonces, de aquí en adelante, toda la parte de lo que vayamos desarrollando dentro de la clase, pues voy a enfocarme desde el nivel cero. Entonces, para que, insisto, quienes ya tengan un poco de conocimiento o algo de conocimiento avanzado de nómina, pues sí les pediría un poco de paciencia porque la idea es justamente ver todos los conceptos desde cero, ¿sale? Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con respecto a la nómina. La clase pasada yo les di la introducción y me gustaría ahorita, nada más para ver un poco el panorama, cómo estamos ubicados todos nosotros que estamos ahorita en la clase con respecto al tema de la nómina. ¿Qué tanto dominamos la nómina? ¿Qué tanto ya sabes? Em, ¿Qué entendemos prácticamente del término de nómina? Entonces, ahora sí, ¿quién quiere empezar y nos quiere compartir? ¿O todos venimos con, digamos, el término de nómina desde cero para que así también tener esa claridad? Yo sí desde cero, maestro. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir cómo viene con respecto al tema de nómina? Yo no he practicado desde hace mucho tiempo, profe, así es que pues, prácticamente me sentiría de cero. Ok, Yo pues llegué a practicar 2 años, pero ya tiene un año que no realizo nada de nómina, profe. ok, perfecto, gracias, Aurora. Andrea por acá también nos comenta que está en cero, ok. Igual vamos a arrancar desde cero. Estoy leyendo varios comentarios y bueno, ok, perfecto. Listo, pues entonces, esta es nuestra clase, aunque es la clase 2, insisto, es nuestra base del módulo de nómina que vamos a estar desarrollando, que se refiere justamente a nómina integral y estrategia fiscal. Cuando me refiero a estrategia fiscal, me refiero a que vamos a aprender a cómo pagar la nómina y desde la perspectiva tanto del patrón como del trabajador puedan beneficiarse, pues digamos, del ingreso que perciben, ¿sale? Considerando que el ingreso que percibe el trabajador es un impuesto sobre la renta que tiene que pagar y por otro lado, para efectos del patrón, pues es una deducción autorizada que también puede aprovechar, pero muchas veces las deducciones a veces suelen ser un poco caras porque si bien no solamente es el tema de la nómina, hay tres áreas dentro de la nómina que obviamente tienen un impacto muy fuerte y ese impacto se ve reflejado en el costo. ¿Cuánto me cuesta la nómina? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto me cuesta la nómina en el sentido de que no solamente es el salario? Entonces, si yo les pregunto ahorita o lo dejamos como un planteamiento abierto, ¿cuánto me cuesta la nómina? ¿Sale? ¿Cuánto me cuesta? Yo tendría que conocer, obviamente, los salarios para que yo pueda determinar lo que voy a pagar, ya sea de manera semanal, de manera quincenal, nada más. La ley no nos permite pagar de manera mayor a 15 días, o sea que tendría que ser forzosamente a la semana o a la quincena. Entonces, ¿cuánto me cuesta el salario? ¿Cuánto me cuesta que un trabajador le pague aguinaldo? ¿Cuánto me cuesta que le pague prima vacacional? ¿Cuánto me cuesta que le pague horas extras? ¿Cuánto me cuesta el hecho de que yo tenga que finiquitar a un trabajador? Y finiquitar me refiero que existe una terminación laboral entre el patrón y el trabajador y al haber esta terminación laboral, pues obviamente el trabajador se va a llevar sus partes proporcionales, como es el aguinaldo, las vacaciones, el sueldo que todavía se le deba y algún otro concepto adicional. ¿Cuánto me cuesta indemnizar? Porque son dos conceptos muy diferentes. Finiquitar es cuando se termina la relación
y una indemnización aplica en una rescisión, que quiere decir lo que nosotros comúnmente conocemos como despido. En un despido, ¿cuánto es lo que me va a costar? Y no solamente esto que recibe el trabajador de manera directa, porque también tengo temas de seguro social. ¿Cuánto me cuesta pagarle al seguro social por estos trabajadores? ¿Cuánto me cuesta pagarle al Infonavit? ¿Sale? ¿Cuánto me cuesta las aportaciones que damos para el retiro? Porque como patrón estamos obligados a cubrir ciertas cuotas. Yo les mencionaba en la clase pasada, y déjenme voy rápido a la ley del Seguro Social, aquí está. Yo les mencionaba en la clase pasada que en el artículo 11 de la ley del Seguro Social nos habla justamente del régimen obligatorio. El régimen obligatorio quiere decir cuando un existe una relación laboral formal y en este caso el patrón contrata a un trabajador y al contratarlo tiene la obligación de darlo de alta ante el Seguro Social. Y en ese sentido, cuando el patrón da de alta ante el Seguro Social a este trabajador, va a pagar 5 tipos de seguros. ¿Sale? ¿Cuáles son esos 5 tipos de seguros? Pues obviamente riesgo de trabajo, va a pagar enfermedades y maternidad, va a pagar invalidez y vida, va a pagar retiros, cesantía en edad avanzada y vejez, va a pagar guarderías y prestaciones. Y estos conceptos que estamos viendo ahorita como seguros nos cuestan. Entonces, como patrón, nos van a costar. El trabajador también va a tener una aportación, también le va a costar al trabajador en el caso solamente de 3 seguros, que son los que marqué de color naranja, que es enfermedades y maternidad, le va a costar invalidez y vida, le va a costar retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, esto es lo que nos cuesta y por eso les decía que si yo me hago la pregunta de cuánto me cuesta la nómina, pues no me voy a limitar obviamente solo a lo que recibe el trabajador, que son los salarios, sino también otro tipo de gastos que nos ocasiona justamente este concepto. Por aquí también no les puse, pero tenemos el impuesto sobre nómina. También el impuesto sobre nómina le cuesta al patrón. El ISR, el impuesto sobre la renta, no le cuesta al patrón, ese le cuesta al trabajador. ¿Por qué? Porque al final, quien está recibiendo el ingreso, pues va a ser obviamente el trabajador. Y el trabajador al recibir un ingreso está obligado a contribuir. Si nos vamos desde la Constitución y nos vamos al Código Fiscal de la Federación, donde nos menciona que todo mexicano está obligado a contribuir al gasto público, y hablando del trabajador, este trabajador está obligado a contribuir al gasto público. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del impuesto sobre la renta. ¿Y cuál sería la mecánica? Que el patrón te va a pagar, por ejemplo, vamos a poner un número así al azar, te va a pagar 10,000 pesos en el mes y de esos 10,000 pesos que te va a pagar, pues te va a retener obviamente ISR. Y a lo mejor de los 10,000 tú pagarías como trabajador 2,000 pesos. De los 10,000, entonces, que tú recibes, no vas a recibir al 100% esos 10, sino que te van a quitar 2,000 pesos de ISR. ¿Sale? Hablando en un ejemplo muy general, y dije general porque obviamente tendríamos que ver la aplicación del subsidio, cuándo aplica el subsidio, cuándo no se te retiene, pero en una generalidad, digamos que ese sería un ejemplo muy puntual, ¿no? De cómo yo como trabajador voy a, digamos, a contribuir al gasto público. Y entonces ese dinero que te retiene el patrón como impuesto sobre la renta, el patrón tiene la obligación de enterarlo a Hacienda. ¿Cuándo lo va a enterar? Pues lo va a enterar prácticamente en Pero creo que se le fue el audio. No se escucha, contador. Ya no lo escuchamos, profe. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me Sí, escuchan? profe, sí. Sí, sí lo ¿Dónde escuchamos. nos quedamos? Que el patrón iba a enterar. Patrón le entera al SAT lo que le paga al trabajador. Ah, perfecto.
Bueno, no, no fue mucho entonces lo que se perdió. Te decía que si el trabajador recibe un ingreso de manera semanal o de manera quincenal, en ese sentido, cuando el trabajador recibe, por ejemplo, les ponía el ejemplo de, vamos a cambiarle el monto de 3,000 pesos, pero de esos 3,000 le retiene 300 pesos y a este, por ejemplo, le paga 5,000 y le retiene 600, esto que viene siendo su salario, este viene siendo el ISR. Si este pago de nómina corresponde al mes de enero, el patrón tendría que enterar a más tardar el 17 de febrero. ¿Sale? Ahí está. Y entonces lo que nosotros vamos a aprender a hacer justamente en estas clases es cómo hacer el cálculo de la retención del ISR. ¿Ok? A eso se refiere entonces cuando nosotros hablamos de cuánto nos cuesta la nómina. ¿Cuánto nos cuesta en el sentido de yo como patrón voy a pagar tantos conceptos? Insisto, no nos vamos a limitar solamente al ingreso del trabajador, sino también a las cuotas de seguridad social, Infonavit y del retiro que realmente sigan que se estén aportando, ¿vale? Listo. Entonces, para ya ir entrando al ejercicio, porque la idea es que ustedes lo vayan haciendo, yo les voy guiando y ustedes me van ayudando. Vamos a ver ahorita la generalidad de los tres salarios. Primero, que son los básicos. ¿Por qué arrancar con los salarios aún cuando por ahí en el tema que vimos hablamos de contrato? Primero el salario, porque tengo que tener la claridad de qué conceptos voy a pagar con qué importe, ¿sale? Entonces, yo voy a tener un salario diario. Cuando a mí me contratan, me dicen, ¿sabes qué? Te voy a pagar con un salario tal. Pero antes de conocer el salario, hoy en día tenemos un salario mínimo. ¿Se acuerdan cuál es el salario mínimo? 115.04. Yo tengo un salario mínimo, el cual dice que yo como patrón no debería de pagarle menos al trabajador en relación al salario mínimo. Este salario mínimo se va actualizando cada año y entra en vigor siempre el 1 de enero. O sea, cada año tenemos que cambiar ese salario mínimo. Entonces, para este ejercicio 2026, que corresponde al salario mínimo, un trabajador no puede recibir menos de 315 pesos con 4 centavos. Ahora, el salario diario, entonces, pues va a ser esos 315,04 como mínimo. Sin embargo, el salario diario no siempre, no todas las empresas pagan el mínimo. Algunas pagan un poco más, dependiendo obviamente la actividad, ¿no? Entonces vamos a poner que en el ejemplo que vamos a trabajar, yo tengo un salario de 450 pesos. En este escenario, pues ya no estamos hablando de un salario mínimo, ¿ok? ¿Qué pasa si el salario sería 315,05? A ver, ¿ahí qué opinan? ¿Es salario mínimo o ya no es salario mínimo? Fíjense Ya que no es. nada más cambiamos un centavo. ¿Es salario mínimo? Ya no, ¿verdad? No, ya no. Entonces, al ya no ser salario mínimo, ya no va a tener las características de un salario mínimo. Y cuando me refiero a características, que obviamente lo vamos a desarrollar en la práctica, es que ya va a perder ciertos beneficios. Cuando sea 315,05, ya no será un salario mínimo, se pierden ciertos beneficios que tienen los trabajadores que solamente ganan el salario mínimo. ¿Sale? ¿Cuáles serían esos beneficios? De entrada, el ISR. Un trabajador que gana salario mínimo, vamos a mover un poquito esto, un trabajador que gana salario mínimo, no hay obligación de retener ISR. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador gana 315,04 diario, el patrón no tendría por qué retenerle impuestos sobre la renta. No está exento, es muy diferente a esa parte exento. Quiere decir que simplemente no le vamos a quitar el ISR, ¿ok? Si a ti te registran con salario mínimo, no te van a quitar ISR, ¿ok? Ahora,
¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tienes? Que en este caso no hay obligación de retener aportaciones de seguridad social, ¿sale? No va a haber la obligación. Pero ya cuando tú pasas de 315.04 a 315.05, y ahí se pierde obviamente la característica en este caso del salario mínimo, sí existe a partir de ahí, de ese centavo de diferencia, sí existe la obligación de retener ISR y sí existe la obligación de retener seguro social, ¿sale? Después vamos a ver otros conceptos que se consideran, digamos, exentos, grabados para efectos de ISR. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante, ahorita nada más para tener un poco del contexto. Entonces, salario mínimo, en este caso 2026, es muy diferente a salario diario. El salario diario es con el que a ti te contratan. Entonces, si a ti te dicen, oye, tú vas a ganar al mes 13,500, este va a ser tu salario mensual. Estos 13,500 va a ser tu salario mensual y este sería tu salario diario. Ahí está, vamos a ponerlo acá. Salario mensual. ¿Ok? Además de este salario, bueno, este salario que estamos viendo acá se le llama salario mensual bruto, ¿sale? Salario mensual bruto. ¿Qué quiere decir salario mensual bruto? Que es lo que tú firmas en el contrato, pero ahí no viene estipulado el ISR, ni tampoco viene estipulado el descuento de seguro social o algún otro descuento que te vayan a hacer. Entonces, simplemente este es el bruto. Y por eso de aquí vamos a partir. Yo conozco mi salario mensual bruto y si lo paso obviamente a días, en este caso serían 450 pesos, 13,500 de un mes de 30 días y 450 sería el salario diario. No se me vayan a confundir porque puede que alguien me diga, porque a lo mejor ya lo vieron y lo hemos visto en alguna clase, ya sea conmigo o en alguna otra sesión que ustedes hayan participado, suele utilizarse un factor, suele utilizarse un factor que se llama, bueno, no se llama, dividimos 365 días entre 12, ahí está. Si yo divido 365 días entre 12, me va a dar, a ver, espérenme, ¿por qué me cambió este formato? Número. Me va a dar un valor de 30,42. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Estoy determinando que 365 días que tiene el año, a ver, déjenme lo hago de nuevo, 365 entre 12. 365 días que tiene el año lo divido entre 12 meses y yo tendría, a ver, es que me da un valor fracción. Y yo necesito un valor número. Espérame, porque no me quiero ver la fórmula. Ahí está. Listo. Entonces, este factor mensual lo utilizamos para efectos de impuestos sobre la renta. ¿Sale? Para que no se me vayan a confundir. Si el contrato dice 13,500, no vayamos a dividir 13,500 entre 30,40 porque me va a dar un salario de 443 y como puedes ver es diferente al 450. Entonces, el factor mensual es para efectos de impuestos sobre la renta. Para efectos de contrato, para efectos laborales, vamos a utilizar solamente 30 días. Incluso para efectos de seguridad social, así también nos lo maneja, ¿sale? Cuando tú tienes el salario mensual bruto y quieres saber el valor del día, hay que dividirlo entre 30. Si quieres saber, obviamente, el valor, tienes 450 y quieres saber el valor semanal, lo multiplicas por 7 y si fuera quincenal, igual por 15. ¿Ok? Entonces, ese es mi salario diario con el que me van a contratar. Salario mensual bruto. Luego vamos a ver el neto, cómo llegamos al neto. Posterior a este, vamos a tener otro salario que se llama salario diario integrado. Este salario diario integrado nace o tiene su característica principal en la Ley Federal del Trabajo.
¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo en una generalidad? Nos dice que el salario diario integrado se va a componer por todos los elementos que reciba el trabajador, por todos los ingresos, llámese cualquier concepto que se llame. Llámese salario, llámese aguinaldo, llámese vacaciones, llámese prima vacacional, bono, comisión. Todo lo que reciba el trabajador va a formar parte de este salario diario integrado. ¿Sale? Luego vamos a tener otro salario que viene siendo el salario base de cotización. Este salario base de cotización es el que yo voy a utilizar para efectos del seguro social. En el seguro social, yo voy a tener un salario reportado con el cual los trabajadores en algún momento dado van a recibir, cuando lleguen a tener una incapacidad, van a recibir un pago por esa incapacidad en función a este salario base de cotización. También las aportaciones que va a dar el patrón van a ir en función en este salario base de cotización, ¿sale? Digo, lo vamos a ver más adelante, nada más ahorita para tener el contexto que estos van a ser los tres salarios que nosotros vamos a estar manejando. Para efectos, insisto, del pago de nómina, son 450. Vamos a ponerlo acá, pago nómina. El salario diario integrado, que va a ser para efectos de la Ley Federal de Trabajo y particularmente nos va a servir para el tema de alguna indemnización. ¿Sale? Si yo voy a aplicar alguna indemnización, tendría que utilizar este salario. Indemnización. Y el salario base de cotización me va a servir para cubrir las incapacidades que paga el Seguro Social y también para las aportaciones. Aportaciones al IMSS. Ahí estamos. Bueno, voy a hacer una pausa para leer o escuchar sus dudas o comentarios que tengan. Hasta aquí de lo que llevamos, dudas, comentarios. Todo bien, maestro. Ninguna, maestra. Bueno, yo quiero Instituto platicar Mexicano del Seguro Social. Perdón, adelante. Ay, discúlpeme, profe. Bueno, yo quería platicar algo sobre los salarios que usted menciona. Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo en un despacho y en ese despacho ni la nominista sabía con qué día se calculaba la nómina, porque, por ejemplo, manejábamos nómina semanal, quincenal y mensual y ponía el factor de 30.4 en el periodo. Entonces yo ahí tenía mis dudas de cómo se configuraba la nómina porque nunca me supo responder pues tuvimos esa diferencia, ¿no? De que si era con 30 días o porque el 30.4 recuerdo haberlo visto en clase alguna vez en la universidad, pero sí utilizaba el factor en lugar de los días enteros. Ok, bueno, a ver, ahí tienes un dato interesante. Por un lado em, tenemos el contrato. Lo que estoy hablando arriba en esta parte hablamos del contrato. Oye, yo te firmo un contrato, como patrón trabajador se firma el contrato y voy a pagarte 13,500. En la negociación que se hace se van a pagar 13,500, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es la negociación. Es como si yo te dijera ahorita, Aurora, oye, te voy a contratar y te voy a pagar 13,500. Entonces, independientemente a que el mes sea enero, sea febrero, sea marzo, sea abril, me refiero a los días, ¿no? 30, 28, 29, en el caso del bisiesto, 31, independientemente a eso, tu salario mensual va a ser de 13,500. Ahora, para que yo conozca mi salario diario, que es el que va a ir en el recibo de nómina, recuerden que en el recibo de nómina, dentro del timbrado y dentro propiamente del cálculo, hay un concepto que dice salario diario. Y ese salario justamente se refiere a los 450. ¿Cómo obtenemos estos 450? Bueno, yo lo hice aquí invertido, pero lo voy a regresar, lo voy a invertir para cambiarle. Vamos a dividir esos 13,500 entre 30. ¿Sale? Con esto yo conozco el salario diario. Entonces, ese es un dato interesante que no se me pierdan porque el salario diario justamente se refiere al contrato, a lo que te contraté. Yo te contraté por 13,500, lo divido entre 30 y tengo el salario diario. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, Sí. Ok, a ver, déjenme pego por aquí, nada más denme chance, pego mi número porque se me olvidó pegarlo. Por ahí para quien tenga, quien se quiera unir por aquí a las clases, les dejo aquí mi número. En la parte de arriba, ahí les dejo mi número. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora sí, una vez que de, ya tenemos la claridad de que el contrato es de 13,500 y lo divido entre 30, este es mi salario diario. ¿Sale? Ahorita voy a regresar a estos dos montos, cómo los determinamos, pero quiero irme a aclarar esta duda que tenemos. Ahora, vámonos al año, vámonos al año 2026. ¿Sale? Yo tengo tres formas de realizar el pago de la nómina. Esto debe ser obviamente establecido, no es general, digo, aquí depende mucho del patrón y no tanto el acuerdo del trabajador, sino por política de la empresa, cómo es que va a pagar esta nómina. Me voy a enfocar ahorita en 15 días, ¿sale? Para que lo veamos desde esta perspectiva. Yo voy a pagar nóminas quincenales, ¿sale? Pago nómina quincenal, déjenme. La nona era diferente o sea, A ver, por ahí apago un micrófono tantito, ya si quieren, ahí está. Pago de nómina quincenal. Yo tengo tres opciones de cómo pagar esta nómina quincenal. Número uno, días exactos. Días exactos se refiere a que yo ya conozco mi salario. De entrada conozco mi salario, el que tengo arriba. ¿Sale? Voy a ponerlo aquí para que no se me pierda. Yo tengo mi salario. En mi ejemplo pusimos 450 pesos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de días exactos, si yo me refiero a enero, en la primer quincena voy a recibir 15 días. En la segunda voy a recibir 16 días. En el caso de febrero, yo voy a recibir 15 días. En la segunda voy a recibir 13 días. Marzo, me voy a saltar hasta abril porque marzo es igual a enero. Abril, yo voy a recibir 15 días en la primer quincena y en la segunda 15 días. Hasta aquí. ¿Todo bien? sí, Sí. Sí, maestro. Ok. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, así como lo estamos viendo, y yo tengo, digamos, la política de pagar la nómina con días exactos, que es el primer escenario, yo recibiría en enero 450 por 15, 450 por 16, 450 por 15, 450 por 13, 450 por 15, 450 por 15. ¿Qué pasa con el ingreso del trabajador? El ingreso del trabajador es variable. Variable no porque tenga la característica de ser variable, sino por la característica de que le estás pagando por días exactos. Entonces, los días, digamos que las quincenas que toquen fin de mes, hablando de los meses que tienen 31 días, tú vas a pagar, tú vas a pagar 16 días. ¿Sale? Tú esperarías que el patrón en enero, en la segunda quincena, te pague sobre 16 días, o sea, 7,200 en el ejemplo que estamos viendo. Ese es un caso de pago, ¿eh? Insisto, no es el único, es un caso de pago. La otra, vámonos con el segundo escenario. En el segundo escenario, lo que estamos buscando es que justamente se pague no por días exactos, sino se pague por días
Vamos a ponerlo así. Equivalentes. ¿Sale? Si yo los dejo a días equivalentes, ¿qué quiere decir? Aquí vamos a aplicar la duda que tenías. Días equivalentes se refiere a que yo voy a pagar, en este caso, utilizando el factor mensual. Y el factor mensual se refiere a que yo voy a dividir 365 días entre 12 y aquí voy a pagar sobre 30,42. ¿Sale? Voy a pagar sobre 30,42 factor mensual. Y si ocupo el factor quincenal, entre 2. 15,21. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que como vamos a utilizar un factor quincenal, aquí, por ejemplo, en este supuesto, no me interesa si el mes trae 30 días, si trae 31, en el caso de febrero si es 28 o si tiene 29 por ser un año bisiesto. No me interesaría, no sé si me explico. En este escenario puntual, ¿sí? ¿A qué me va a llevar esto? A que entonces en enero, en la primer quincena, yo voy a recibir 450, que es mi salario, por 15,21. La segunda quincena, yo voy a recibir 450 por 15,21. En febrero, yo voy a recibir en mi primer quincena 450 por 15,21. Y en la última, bueno, la otra de mi cálculo, la segunda quincena, 450 por 15,21. Como puedes ver aquí, en este escenario, en el segundo tipo de pago, no importa que el trabajador venga a laborar 15 días, venga a laborar 16 días, en el caso de enero, por ejemplo, que en febrero, cuando la primera quincena tiene 15 y la segunda pueda tener 13 o 14, de todos modos se le va a pagar lo mismo. Este es el segundo cálculo, en la segunda forma de pago. No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, muy Sí, bien. profe. ¿Nadie se me pierde? Sí, profe, nada más tengo una duda. ¿Podría variar los centavos? O sea, cerrarlo a cuarenta y Centavos cuatro punto cinco, 6,844 aquí. punto cinco. Es que no sé por qué me salió eso. Bueno, es que yo estoy tomando este factor, yo no estoy tomando quince El quince veintiuno. punto veintiuno. Si tú ves la fórmula, al dividir te va a dar más decimales. Yo lo que hice, no estoy quitando decimales, como puedes ver, estoy dejando todos. Si tú pusiste 15,21 sin los demás decimales, puede que sí te dé, obviamente, diferente a lo que yo tengo. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok, a ver, denme un segundito, déjenme cargo la batería porque se me está agotando. Denme un momento.
Déjenme les comparto pantalla de nuevo, permítanme. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, profe, te escucho. Hola, hola. Ok, va, perfecto, continuamos. Ajá, entonces les mencionaba que este sería mi segundo escenario, ¿ok? Ahora, el tercer escenario, y me van a decir algunos de ustedes, oye, a mí sí me pagan así. En el tercer escenario se utiliza el días quincena. ¿Cómo funcionan estos días quincena? Estos días quincena van a funcionar que se van a pagar 15 días, solamente 15, independientemente insisto, al periodo. Esto nos va a llevar, voy a copiar esto, nos va a llevar a un pago de la siguiente forma. Cuando hablamos de días quincena, la primer quincena yo voy a recibir los 450 de mi salario multiplicado por 15. La segunda quincena, los 450 días de mi salario multiplicado por 15. En febrero, 450 días multiplicado por 15. Y la segunda quincena, 450 de mi salario multiplicado por 15. Son tres tipos de estructura que se pueden utilizar para el pago de la nómina. Ventajas y desventajas que pueden existir. En esta, por ejemplo, en esta que dice 15 días, la ventaja es que el trabajador siempre va a recibir lo mismo si no tuvo faltas, si no tuvo incapacidades, siempre va a recibir, en mi ejemplo, los 6,750. ¿Sale? Esa es una ventaja. Desventaja, que si yo multiplico 15 días por, hablando de que cada mes tiene dos quincenas y terminamos el año con 12 meses, serían 24. 15 días por 24, yo estaría pagándole al trabajador o yo como trabajador estaría recibiendo lo equivalente solamente a 360 días. Si te das cuenta, estarías trabajando durante el año 365, pero te estarían pagando solamente sobre 360. Aquí estamos perdiendo como trabajadores esos 5 días o 6 en caso de que fuera bisiesto. Se están perdiendo. Y a lo mejor el trabajador, digamos que no se da cuenta porque dice, bueno, cada quincena recibo digamos, mi quincena de normal, pero estamos perdiendo aquí 5 días o 6 días, dependiendo, insisto, dependiendo la forma de pago. ¿Sale? Entonces aquí no te vas a dar cuenta, tú recibes 365, 360 días al año. Si llegaste a tener faltas, obviamente se va a aplicar descuentos. Si llegaste a tener incapacidad, se va a aplicar descuento. Hay muchos factores que cada patrón utiliza y no podemos generalizar porque hay patrones que dicen, yo te voy a pagar la incapacidad. ¿Sale? Un ejemplo. Entonces, son escenarios que vamos a ir desarrollando durante la clase, pero esta sería la estructura de los tres, digamos, de los tres escenarios de pago. Este es el tercero. Ventajas, que recibo siempre lo mismo. Desventaja es que no recibo los 365 días. En el escenario anterior, cuando utilizamos
salarios equivalentes, en este caso 15.21, siempre voy a recibir lo mismo, siempre, pero lo mismo también que yo voy a recibir aplica para los 365 días. Si yo multiplico esto por 24, fíjate que aquí sí me pagan los 365, a diferencia de aquí, porque aquí solamente me pagan 360. Insisto, depende mucho del patrón, porque el patrón puede decir, sabes que al final del año te pago esos 5 días, pero como también el patrón puede decir, no te los pago. Eso es cuestión, insisto, ya de controles internos. Lo correcto es que sí se paguen, lo correcto es que sí se paguen, ¿sale? Que sí se paguen esos 5 días. Lo incorrecto es que no se paguen y eso sí sucede en varias empresas que en el momento no los llegan a pagar, ¿sale? En el primer escenario, que es el que vimos acá, días exactos. La ventaja es que igual yo voy a recibir los 365 días en este caso, del pago al año, yo los voy a recibir, pero mi ingreso no va a ser siempre el mismo, porque aquí, por ejemplo, yo me pagaron 15 días, aquí me pagaron 16, aquí 15 y aquí 13. Y entonces, cuando me pagan 13 días, a lo mejor mi ingreso se va a ver mermado y no porque no me lo estén pagando, sino porque estoy recibiendo menos, porque me están pagando efectivamente 13 días, que son los que corresponden a la segunda quincena de febrero. ¿Sale? Exacto. Entonces, eh, todos estos tres escenarios que yo les menciono, como les digo, dependen mucho de cada patrón, dependen mucho. Entonces, em, justo, a ver, déjenme ver mi fórmula por acá. Veo que dices que multiplicaste 450 por 15.21, Liliana. Es que yo insisto, no tengo 15.21. No tengo 15.21. Si yo le agrego decimales, voy a tener más. Por eso no nos da lo mismo. A ti te da 300, ¿qué? 6.844 por el redondeo, ¿vale? A ver, estos son escenarios en el sentido quincenal. Para efectos del semanal es más fácil porque en el semanal ahí no hay pierde. En el semanal se pagan 7 días. 7 días siempre. ¿Sale? ¿Cómo sacamos el factor mensual? Vamos a dividir 365, que son los 365 días que tiene el año, y lo vamos a multiplicar, perdón, lo vamos a dividir entre 12 para tener el factor mensual. Hasta aquí, ¿dudas, comentarios? Todo Profe, bien, en el maestro. caso de una nómina mensual, se integran los mismos, sería el factor de 30.42. Bueno, cuando te refieres a nómina mensual, ¿te refieres a que pagas nómina mensual? O sea, nómina de cada mes. Bueno, es que en el caso de mi esposo, a él le pagan mensual y siempre he tenido esa duda porque al principio le pagaban, por decir, el 20, luego bajó al 15 y así. Y ahorita ya se quedó cada 15 de mes, pero digo, varían Ah, los días y ahí no te das cuenta si hay trampa. ok. Bueno, en el caso, aquí habría que ver el factor que le están pagando. Si es mensual, deberían de estar ocupando el 30/42. Si es mensual. Ahora, ¿por qué te preguntaba del mensual? Porque si bien la ley no te permite que pagues de manera mensual, no te permite que pagues de manera mensual, pero sí te permite que pagues de manera mensual, pero que vaya adelantado. Cuando tú me dices que recibe el pago el 15, le están pagando del 1 al 15. O sea, lo correcto sería que le paguen del 1 al 15 y que le paguen adelantado del 16 al 30. No le podrían estar pagando meses atrasados. O sea, que me digas, oye, le están pagando del día 16 del mes pasado al día 30 del mes pasado y luego del 1 de este mes al 15 de este mes. O sea, no, o sea, insisto, la nómina no se puede pagar mensual de esa forma, ¿sale? No se paga mensual. La única forma de pagar mensual es como te lo menciono. En el mes de junio, por ejemplo, ahorita te pagaron el 15 de junio, pero ya te pagaron la nómina del 1 hasta el 15 y te pagaron adelantado del 16 al 30. Cuando estés en julio, el día 15 te van a pagar la nómina y te estarían pagando del 1 al 15 lo que ya trabajaste y del 16 al 30 o 31 como adelantado. No sé si me explico,
pero el factor correcto sería 30.42. Ahora, si tú me dices, no me pagan 30.42, me pagan 30, están utilizando el escenario que les menciono acá. ¿Sí vamos bien? Sí, profe, pero ya me surgió otra duda. A ver, Bueno, es que como menciona que no se pueden pagar meses anteriores, también recuerdo que había una empresa que tenía semanas caídas, se pagaban semanas caídas. bueno, es que es diferente la semana. A ver, espérame. Es diferente la semana al mes. ¿Por qué? Em, los pagos de nómina deben de hacerse a la semana. ¿Sale? Cuando tú me dices que son a la semana, son pagos semanales para el trabajador operativo. Trabajador de confianza puede recibir nómina quincenal y siempre se paga obviamente sobre el salario ya trabajado. Entonces, si yo voy a trabajar, si yo voy a laborar y me hacen el corte de mi nómina y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a cortar me voy a la semana, del 1 al 7, esa semana va a ser la de corte y te la voy a pagar la siguiente semana. Te pago el lunes, martes o el día que se pague. Pero al final te están pagando la semana. ¿Sale? La semana no hay ningún problema. En el caso de la quincena, igual, oye, vengo a laborar del 1 de junio al 15 de junio y me van a pagar el día 15 mi quincena de mis días que ya pasaron. ¿Sale? O sea, va sobre días que ya trabajaste. Pero en el caso mensual es muy particular. En el caso mensual es particular porque, como te menciono, la ley no te permite que tú hagas pagos mensuales. Te dice o es quincena o es semanal. No puedes pagar al mes. Sí puedes pagar la cuota mensual, sí puedes pagar el salario mensual, como te digo, siempre y cuando sea adelantado. Y adelantado me refiero a que vamos a partir el mes en dos. El día 15 yo te pago la nómina mensual, el día 15. Pero de esa nómina que te estoy pagando, yo ya te pagué 15 días que ya trabajaste, del 1 al 15, y del 16 al 30 te los voy a pagar adelantados. ¿Para qué? Para que la nómina salga mensual. Solamente de esa forma sale mensual. Si tú me dices, oye, la nómina me la pagan el 30 y corresponde del 1 de junio al 30 de junio, quiere decir que está mal. Está mal porque la ley no te permite que pagues nóminas de 30 días. Y está mal porque la estás pagando el 30 y estás acumulando 30 días. Ah, ok, lo voy a practicar y voy a checar el recibo. La verdad es que sí me ayudó mucho con esa duda porque cuando yo les digo es que a mi esposo le pagan por mes y me dicen es que no existe que te paguen por mes, pero ya entendí la dinámica. A lo mejor ellos tienen considerado el gasto de la nómina el 15 pero mensual, o sea que abarca todo y ahí ya ellos hacen su corte, ¿no? Para que cierren el mes y no estén con lo de la nómina atrasada, por decirlo así. Es correcto. Muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario? Yo otra vez, profe. Perdón, Entonces, adelante. ay, discúlpeme, tanta interrupción. No, no te Entonces, preocupes. digamos, el sistema sí te deja abrir la nómina con periodo del 1 al 30, pero se paga el 15, ¿o cómo es ahí? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando abrías el periodo, digamos, ¿no? Del 1 al 15, te consideran nada más los días que estás abriendo el periodo, no los... Bueno, yo tengo duda en ese Correcto. aspecto. Sí, es que, a ver, en el sistema, si tú vas a abrir un periodo quincenal, pues el cálculo te lo va a hacer de 15 días. En el sistema te permite que abras un periodo mensual y tú te dice, oye, ¿de qué día a qué día vas a pagar? Y ya le pones, voy a pagar del 1 de junio al 30 de junio. Ahora, independientemente a que en el sistema tú le pongas del 1 de enero al 30 de junio, no te vas a esperar al 30 de junio para hacer el pago. El día 15, tú simplemente el 15 haces el pago, pero la nómina va a aparecer timbrada del 1 al 30. Y la fecha de pago que debes de poner en el timbre, pues es el día que estás pagando, que en este caso sería el día 15. Ah, ok, entonces, a ver si entendí bien. Se abre el periodo con el día primero, el final de mes, pero el día de pago es el 15, o sea, diferente al día del cierre del periodo. Es correcto.
Sí, porque vuelvo a lo mismo. Aquí lo que tú estás haciendo es que estás pagando adelantado los 15 días. Entonces, tú, bueno, a ver, te voy a poner aquí dos escenarios. Yo tengo, este es el mes, ¿sale? Vamos a partir en dos. Entonces, si tú pagas de manera quincenal, si tú pagas de manera quincenal, digamos que tú tienes dos nóminas sin ningún problema. Aquí pagas una y aquí pagas otra. El trabajador recibe su dinero aquí y el trabajador recibe su dinero acá. Esta es una nómina normal. Aquí timbras y aquí timbras. ¿Sale? Digamos que aquí son dos quincenas. Ahora, si nos vamos al otro escenario, que es el que mencionamos, en el caso de los mensuales, este funciona de la siguiente forma. Ahí me pasé un poco, espérame, espérame. Este funciona de esta forma. Ay, no quiso agarrar, ahí está. Este funciona de esta forma, que es un tanto diferente al de arriba. Ok, ahí está el escenario. ¿Sale? Este escenario de abajo es la nómina mensual, pero aquí a la mitad el trabajador recibe el dinero y aquí con esta fecha puedes timbrarlo aquí o puedes timbrarlo aquí. No pasa nada en el momento en el que lo timbres. Lo correcto es que se timbre aquí. ¿Sale? Y si te das cuenta, tú estás timbrando ya la nómina desde el día 1 hasta el día 30. Es un solo pago, es un solo timbre. Aquí arriba son dos pagos y son dos timbres. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Gracias. Ok, ok. Entonces, ya teniendo la claridad de que la nómina la podemos pagar de tres formas, vamos a llegar a la conclusión de que el contrato dice que mi salario es este. Para que no se confundan, ¿sale? El contrato dice que mi salario mensual bruto es de 13,500 y por lo tanto mi salario diario es de 450. Ahorita lo que nosotros hicimos fue mostrar los tres escenarios en el sentido de justamente el pago de las nóminas quincenales, que son tres tipos. En el caso del semanal es más fácil. En el caso del semanal es más fácil porque ahí son 7 días. En la semana no hay pierde. Ahora, en la semana no puedes, fíjate que pasa algo curioso, no puedes hacer lo que hicimos aquí de aplicar 30,40. ¿Por qué no puedes? Déjenme, les voy a pegar una imagen de calendario, nada más para tener el contexto de por qué no se puede. Mira, voy a poner aquí abajo enero. ¿Se alcanzan a ver bien ahí el texto? Sí, Sí. Déjenme pongo febrero. A ver, ahí está. Fíjate que en enero, voy a omitir ahorita esta primera semana porque obviamente por cambio de año ahí tuvieron que haber hecho un movimiento, digo que no aplicaría ahorita, pero aquí se pudo haber hecho un movimiento muy particular. Pero no me quiero meter ahorita en eso porque es cambio de año, muy diferente a las semanas. Entonces, por ejemplo, si a ti te pagan, si a ti te pagan cada día, cada semana, perdón, te pagan la semana, fíjate que aquí yo voy a tener, partiendo de que fuera a partir del domingo, así como está.
Aquí me van a pagar 7 días. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente incluye mi día de descanso. Aquí me van a pagar 7 días. Y en todos los escenarios, yo voy a tener nóminas semanales. Aquí, por ejemplo, el caso muy puntual de enero, yo tuve 5 semanas considerando 1, 2, 3, 4 y lo que haya pasado en esta. ¿Qué pudo haber pasado en esta? Que a lo mejor te pagaron nómina completa así, a lo mejor te pagaron nómina de 3 días, por eso les digo, aquí depende mucho el tipo de empresa. Pero a lo que estamos desarrollando aquí es que yo forzosamente tengo 7 días. Yo no puedo tener un factor de 40,20 como lo veíamos aquí arriba en el caso de las quincenas, 30, 40, 42, perdón, no puedo tener 30,42. ¿Por qué? Porque no voy a tener siempre las mismas semanas. Si yo me voy a febrero, si yo me voy a febrero, en febrero puntualmente tengo una, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. ¿Sale? Y así yo puedo continuar mi análisis y en el caso de marzo, déjenme la pego también. Lo que quiero que vean es que justamente no podemos dividir en el caso de la semana como lo hicimos en la quincena. Aquí tenemos marzo, 1, 2, 3, 4 y aquí en esta quinta ya estamos incluyendo 2 meses. ¿Sale? En el caso fiscal o en el tema fiscal vamos a aplicar a partir de la fecha de pago. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el mes de marzo, que es este escenario, en el mes de marzo yo timbré el 7, vamos a suponer que pagamos el sábado. Yo timbré el 7, el 14, el 21 y el 28. Entonces, yo ante Hacienda tengo que reportar 4 semanas nada más. Esta quinta o estos últimos 3 días se van a pasar al siguiente mes, que sería el mes de mayo. ¿Sale? Vamos a poner mayo de una vez para que veamos cómo queda. Ahí está mayo. Si tú analizas mayo, vamos a tener. Ah, era abril, ¿verdad? Perdón, a ver, perdón. Creo que copié marzo. Espérenme tantito. Febrero, marzo. Ah, es cierto, tienen razón. Es abril. Ahí está. Aquí en el mes de abril, yo voy a tener 3 días que corresponden a marzo y obviamente el resto que corresponden al mes de abril. Y en este escenario yo tendría una, tendría dos, tendría tres, tendría cuatro. Y estos días del 26 al 30, aunque corresponden a abril, los voy a dejar para mayo, porque el timbre va a salir el día 2 de mayo. ¿Sale? Entonces, insisto, en el caso semanal no podemos generalizar y utilizar el factor de 30,42. Porque va a haber semanas que, insisto, perdón, va a haber meses que tengan 4 semanas, va a haber meses que tengan 5. ¿Sí nos queda clara esta parte? Sí, Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Sí, contador, buenas noches. Adelante, Carlos, buenas noches. Y si fuera en el lado contrario, si
siendo el mes que fuera, pero fuera únicamente 1, 2 y 3, pero los últimos días del mes, ¿se tomaría en el caso para acreditarse en el mes que tuviera los 3 días únicamente? De esa manera igual. En este escenario que estás viendo ahorita en pantalla, que es abril, está dividido del 29 al 31 y del 1 al Mm, 4. Tú sí, timbras igual. el 4. El 4 de acuerdo. Ujú. El 4 y el 4 estás tomando días tanto de marzo como de abril. Pero sería nómina para abril. Nómina para abril, es correcto. Ujú. De Ahora, acuerdo. recuerden que nosotros estamos utilizando en el cálculo, bueno, no lo veo todavía, lo vamos a ver más adelante, pero para efectos del cálculo del ISR, que lo vamos a estar desarrollando, existen dos tipos de cálculo, que es el cálculo, digamos, normal o el cálculo de la primera semana, si lo queremos hacer, si lo queremos ver así con las tarifas que nos da el anexo 8, en la cual me da tarifas semanales. Aquí, por ejemplo, en este escenario de febrero, yo tuve que haber utilizado el 7 la tarifa semanal, el 14 la tarifa semanal, el 21 la tarifa semanal, o bien la tarifa mensual, pero digamos con un procedimiento mensual. Y el 28 vamos a utilizar una tarifa de cálculo ajustado. En el 28 vamos a sumar todo el ingreso de todo el mes y a partir de ahí vamos a hacer el cálculo. En el 28, en febrero. Si me voy a marzo, el 28 también, el 28 de marzo vamos a acumular 4 semanas. Si me voy a abril, el día 25, yo voy a acumular 1, 2, 3, 4, 25. Son 4 semanas. Voy a poner mayo porque creo que en mayo es donde se da el siguiente escenario. Y aquí en mayo, fíjate, voy a tener una, un timbrado, 2, 3, 4 y 5. Aquí voy a tener 5 nóminas semanales. Entonces, mi cálculo de mayo va a ser que yo voy a estar acumulando un ingreso de un trabajador, lo que corresponda a 5 semanas y no 4 semanas como los meses pasados. ¿Qué implicaciones va a tener? Que en el mes de mayo el ingreso del trabajador va a ser mayor porque es una semana adicional en comparación a las otras. ¿Qué impacto va a tener? Pues el ISR, porque si bien aquí yo estoy recibiendo por 4 semanas, aquí voy a recibir por 5. Y obviamente al tener una semana más, el ISR que yo voy a tener en el mes de mayo va a ser mayor, que es este. ¿Sí? ¿Quedó claro, Carlos? Sí, contador. Es que en la semanal, a ver, en la semanal vamos a ocupar por día. O sea, en la semanal yo tengo que pagarle al trabajador, si su salario es de 450, de acuerdo al ejemplo que venimos viendo, en cada semana yo le voy a pagar, en este caso, si fueran 450, lo voy a poner por acá, 450 por 7 días, yo le voy a pagar 3,150. Ahí está, mira, 450 por 7. Cada semana, 3,150. Aquí no va a haber variación. En este cálculo semanal siempre va a ser lo mismo. Obviamente vamos a tener variación cuando, pues cuando el trabajador falte, cuando el trabajador tenga incapacidad. En ese sentido lo vamos a aplicar. ¿Sale? Si lo quieren aplicar, insisto, con factor, no utilizaríamos entonces, en este caso de los 450, como se los mostré aquí, por los 7 días. Si tú me dices, oye, yo voy a utilizar un factor igual de acá, 30,42, si yo divido esto entre 4, me va a dar un 7,60. Pero ese 7,60 no me representa, insisto, no me representa 7 días, ni tampoco el 30-40 me representa 4 semanas, porque puede haber 4 semanas o puede haber 5.
¿Sale? Si tú me dices, oye, voy a dividir los 365 días que tiene el año entre 52, que son las semanas que tiene, yo tendría un factor de 7,02. Si quieres utilizar este factor, sería así, pero no tomando el 30,42, sino directamente 365 entre 52. ¿Sale? ¿Hasta aquí todos bien? Sí, profe, solo una cuestión, bueno, una consulta. A ver, Por ejemplo, en cuestión de la descarga de los recibos cuando se almacenan, este, digamos que una semana pues tiene 7 días, pero ¿ok? 4 días son de un mes anterior y 3 pertenecen al mes siguiente. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que nos puso de que la fecha de pago es en sábado y cae los últimos 3 días del siguiente mes, cae en el Ajá. timbrado en sábado, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿A qué mes pertenecería? Mira, en este caso de enero, viendo aquí el ejemplo puntual de enero, si te das cuenta, yo en enero la semana incluye 28, 29, 30 y 31. Incluye 1, 2 y 3. Entonces, desde el 28 hasta el 3 corresponde al timbrado de febrero. Perdón, de enero. Ahora, aquí, si yo me voy a febrero, febrero fue un mes, digamos, perfecto en el sentido que del 1 al 7 cayó por semana, pero cuando ya estamos en marzo, terminamos marzo, 29, 30 y 31 de marzo, ya no se va a timbrar con fecha de marzo, se va a timbrar con fecha de abril porque se paga el 4 y se timbra el 4. Recuerda que el timbre va a ser la fecha que tengas del pago. Entonces, si tú me dices, no, sabes que yo corto los días lunes, un ejemplo, yo corto los lunes y los lunes pago y los lunes timbro. Entonces el 30 sería mi corte y el 31 ya quedaría para el siguiente mes. Aquí, por ejemplo, en abril, en el caso de abril, yo tengo del 26 al 30 que forman parte de la última semana, pero estoy incluyendo 1 y 2 de mayo. Entonces, el 2 de mayo voy a timbrar la nómina que corresponde desde el 26 hasta el 2. Porque para efectos de ISR, insisto, el ISR se paga o se considera como base de pago cuando tú hagas el pago de la nómina. Entonces, como yo el 2 estoy pagando desde el 26 al 2, esa es la fecha que yo timbrar como fecha de pago y el ISR del mes, en este caso, de esos días del 26 al 30 no van a entrar en abril, van a entrar en mayo y por lo tanto lo tengo que enterar de mayo a junio, hasta el siguiente mes. Ok, entonces usted lo consideraría dependiendo del timbrado, ¿no? No es tanto que yo lo considere, sino más bien para efectos de ISR, tú vas a pagar el ISR con la fecha, digamos, la fecha de pago, que es cuando tú lo timbras. O sea, tú vas a timbrar la nómina el 2. Cuando tú timbras la nómina el 2, tú le pones fecha de pago 2 y al ponerle fecha de pago 2, lo vas a enterar, como es de mayo, lo vas a enterar en junio. Yo no le puedo poner, o sea, es muy diferente, a ver, fíjate, nada más para que no nos confundamos. Es muy diferente la fecha de pago, la fecha de timbre y la fecha de devengación o cuándo se elaboró, porque la fecha elaborada es del 26 de abril al 2 de mayo, ¿sale? Digamos que ese es mi parámetro de fecha. La fecha uno sería, ¿de qué fecha a qué fecha estás trabajando? Del 26 al 2. ¿Cuándo la pagaste? El 2. ¿Cuándo la timbraste? En el timbre, cuando tú timbres tu nómina, le vas a poner la nómina, la estoy timbrando el día 2, pero la estoy pagando el día 2. Y al pagarla el día 2, todo lo que se acumule de esa semana para efectos de ISR lo consideras dentro del mes en que se pague. ¿Sí? Entonces, si yo veo este mes de abril,
Yo timbré el 4, timbré el 11, timbré el 18 y timbré el 25. Para efectos de ISR, esto es lo que yo voy a reportar del 4 al 25. El día 2 ya corresponde a mayo. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna duda con estos escenarios distintos que tuvimos? En el pago catorcenal, a ver, por ahí en el pago catorcenal funciona de la misma forma en el sentido semanal. Me voy a ir al mes de mayo, vamos a suponer que fuera este mes de mayo, para entender cómo aplicamos. Si yo pago de manera catorcenal, y catorcenal me refiero a que voy a sumar, vamos a hacer dos escenarios. Déjenme copio la imagen para no alterar esta y poner dos ejemplos puntuales. Ahí está. A ver, ¿qué pasaría si pagamos de manera catorcenal? Para esto tendría yo que conocer el contexto de los meses anteriores a mayo para ver cómo venimos pagando, pero me voy a centrar solamente en mayo. ¿Ok? Entonces, si yo en mayo pago catorcenal, imagínate que esta es una catorcena completita. ¿Sale? Ese es el escenario uno. Al ser esta catorcena, yo tendría que timbrar el 16, el 16 lo correspondiente al ingreso del 3 al 16. Ese es mi escenario número uno. Y en este mismo escenario uno, yo tengo la segunda catorcena, que sería del 17 hasta el 30. Yo timbraría bajo este escenario el 30. ¿Ok? Entonces, en el mes de mayo yo tengo dos timbrados, el 16 y el 30. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que están preguntando, es una nómina catorcenal. Catorcenal se paga cada 2 semanas puntuales, 7 y 7, 14. ¿Sale? Ahora, en otro escenario, utilizando el mismo ejemplo de mayo, aquí, imagina que la catorcena se viene arrastrando del mes de abril, y al arrastrarse del mes de abril quiere decir que esta va a ser la segunda, o sea, va a ser la segunda como parte de la catorcena, porque de abril sería como la primera. Entonces, hay que timbrar el día 2, ¿sale? La siguiente catorcena sería del 3 al 16. Aquí tendría que tener un segundo timbre. Luego, del 17 al 30. Fíjate que en este mes de mayo, si lo veo bajo este escenario, yo tendría tres timbres. Y no importa que en el mes de mayo solamente haya considerado 2 días, porque como es un pago catorcenal y lo estoy pagando el 2 y le estoy pagando el 2 desde la última semana de abril, más estos días que quedaron pendientes, yo los estaría pagando en mayo. Entonces, en este escenario, sobre la duda que tienen, yo tendría en mayo tres pagos. En el otro escenario, si la catorcena cayera así, serían dos, 16 y 30. No sé si con esto aclaramos su duda. ¿Todo bien? Profe, ¿todo bien? Ok, listo. Me voy a regresar al inicio, que fue donde me quedé, porque nos quedamos platicando sobre los tres salarios. Vamos a cerrar la clase ya con estos tres salarios que nos quedamos. Bueno, el salario mínimo, este es salario de referencia, ¿eh? No es tanto que sea un salario adicional, simplemente es un salario de referencia, el salario mínimo. Entonces, nosotros tenemos tres salarios, que es el salario diario, que es el que se paga la nómina. De aquí sale justamente los 13,500. Utilizamos el factor salario diario. Después vamos a tener el salario diario integrado y el salario base de cotización. El salario diario integrado les efectos de la Ley Federal del Trabajo en indemnización. Cuando yo voy a
e indemnizar a un trabajador, en conceptos de indemnización le voy a pagar sobre su salario diario integrado. ¿Sale? ¿Cómo determinamos el salario diario integrado? Con todo lo que perciba el trabajador. Y esta actualización la vamos a ir haciendo mes con mes. ¿Sale? Cuando un trabajador ingresa por primera vez, desde ahí nosotros ya tenemos el salario diario integrado. ¿Cómo se compone? Vamos a sumar los 365 días del año, que esto ya lleva implícito, obviamente, los días de vacaciones, que son 12 días para el primer año. Vamos a sumarle el aguinaldo, que son 15 días, y vamos a sumarle la prima vacacional, que en este caso la prima vacacional corresponde a los 12 días del primer año, pero utilizando el 25%. Estoy tomando prestaciones mínimas, ¿eh? Para que lo consideren. Entonces yo tendría un salario diario integrado que voy a utilizar considerando estos días, pero estos yo los voy a dividir entre 365 días. Los dividimos entre 365 días, con lo cual vamos a tener nosotros nuestro factor. ¿Sale? Déjenme, voy a truncarlo por acá para que este sí nos quede justamente de 4 dígitos. Ay, a ver, se me fue un paréntesis, creo. Ahí está. 1.0493. Este es el factor de integración. Entonces, si mi salario es de 450, yo lo multiplico por el factor de integración. Déjenme, lo voy a bajar para ponerle aquí la anotación de qué es. Este sería mi factor de integración. 1.0493. ¿Sale? Ese es para el primer año. Y este factor yo lo multiplico por el salario diario, que son 450, y me daría un salario diario integrado de 472.19. En caso de indemnización, al trabajador yo no le pagaría sobre 450, yo le pagaría sobre 472.19. Para efectos del salario base de cotización, que este es el que va ante el Seguro Social, hacemos la misma dinámica que el salario diario integrado, pero la diferencia es que este lo vamos a hacer de manera bimestral. En el caso de arriba es mensual, la actualización es mensual, y en el caso de abajo, el salario base de cotización va a ser bimestral. En las siguientes clases vamos a estar haciendo estos cálculos con diferentes escenarios, considerando diferentes tipos de ingreso, considerando diferentes tipos de percepciones, tanto la parte fija como la parte variable. ¿Sale? Entonces lo vamos a ver en las siguientes clases. Les hago la fórmula aquí para quien tenga dudas de cómo sacamos el factor de integración. Ahí está. ¿Cómo sacamos el factor de integración? Déjenme, le hago un poco de más grande la letra por si alguien tiene duda de cómo quedó. Ahí está. Listo. Con esa fórmula lo que estamos haciendo nosotros es sacar el factor de integración. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos ahí? 365 días laborados, que incluye las vacaciones. Tenemos 15 días de aguinaldo y tenemos la prima vacacional, que es 12 por el 25%. ¿Sale? Y todo esto, la suma de todo esto lo dividimos entre 365 días para tener el factor de integración, y una vez que tenemos el factor de integración lo multiplicamos por el salario y ya nos da el salario diario integrado. ¿Dudas con lo que vimos el día de hoy? No, profe. ¿Ninguna duda? El número 4 que tenemos al final es para que me trunque a 4 decimales nada más, para que me quede 0,493. ¿Sale? Para eso se refiere
o para eso se utiliza el último 4 que ven en la fórmula. Listo, pues por acá arriba, para quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión, estoy dejando mi número. Si les interesa unirse a las clases, por acá nos pueden escribir. Entonces, si ya no tienen dudas, comentarios, con esto vamos dando por terminada la sesión. Detengo la grabación y nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe.